Recuerdo perfectamente dónde estaba cuando descubrí lo que había hecho Charles. Estaba en mi boutique, Lavender and Lace, colocando unos pañuelos de seda seleccionados personalmente que había importado de Italia. En mi teléfono apareció una notificación por correo electrónico de nuestro banco. Confirmación de transferencia bancaria, $127,500. Una transferencia bancaria que yo nunca había autorizado. Lo primero que sentí no fue pánico, ni siquiera fue ira. Fue una extraña y fría lucidez, porque a pesar de lo que creía mi marido, no era una sorpresa. Era una confirmación. Soy Audrey y tras 13 años de matrimonio, había aprendido a leer las señales de alerta. Las llamadas telefónicas en voz baja a altas horas de la noche que terminaban abruptamente cuando entraba en la habitación. Los cargos inexplicables en restaurantes en los que nunca habíamos cenado juntos. Los cambios repentinos de contraseña en sus dispositivos. 3 meses antes, había encontrado un recibo de hotel en el bolsillo de su chaqueta mientras hacía la colada. El Palms Resort, un hotel de lujo en el centro de la ciudad, en una noche en la que me había dicho que trabajaba hasta tarde. Cuando le pregunté, Charles se rió. Era una cena de trabajo que se alargó. El recibo debe de ser de otra persona y se mezcló con mis papeles. Sonreí y asentí. Entonces empecé a planearlo. Esa noche, abrí una cuenta bancaria separada en otro banco al otro lado de la ciudad. Empecé a transferir sistemáticamente pequeñas cantidades de dinero, nada que pudiera levantar sospechas. Solo lo suficiente para crear una red de seguridad. Documenté todos los gastos inexplicables que Charles había hecho durante el último año. Todas las noches en las que se quedaba hasta tarde, todas las mentiras. Nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que Charles acababa de vaciar, contenía exactamente el dinero necesario para que no sospechara de mis transferencias. No todos nuestros ahorros, solo lo suficiente para que pensara que había ganado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Charles. Siento que te hayas enterado así. Jessica y yo volamos mañana a Aruba. Te he dejado suficiente para que te las arregles hasta que encuentres algo más pequeño. Te llamaré para lo del divorcio cuando vuelva. Jessica, su asistente de 24 años, la que se había reído de todos sus chistes en la fiesta de Navidad de la empresa. La que me había mirado con lástima mal disimulada, como si ya fuera obsoleta. No respondí al mensaje. En su lugar, llamé a mi abogada, Patricia, a quien había consultado semanas atrás, cuando documenté por primera vez los gastos del hotel. Ha llegado el momento, le dije simplemente. Los papeles están listos, respondió. Los presentaré mañana a primera hora. ¿Quiere que se los haga llegar a Aruba? No hay prisa, respondí. Dejemos que piense que ha ganado. Otro mensaje de Charles. Sé que esto debe de ser devastador para ti, pero a tus 41 años deberías estar agradecida por los años que hemos pasado juntos. Al menos tienes tu tiendecita para mantenerte ocupada. Mi tiendecita. La exitosa boutique que había construido desde cero, la que generaba más beneficios anuales que su puesto de mando intermedio. La que había mantenido cuidadosamente separada de nuestras cuentas conjuntas, a pesar de sus repetidas sugerencias de simplificar las cosas combinándolas. Sonreí, pensando en las cartas certificadas que le esperarían a su regreso de Aruba. Que disfrutara de su momento de triunfo. Llegaron 3 mensajes más en rápida sucesión. Llevo meses planeándolo. Jessica me entiende como tú nunca has podido. No te preocupes, siempre has sido muy independiente. Por cierto, he usado nuestra tarjeta de crédito conjunta para reservar los vuelos y el hotel. Considéralo mi regalo de despedida. Perfecto. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Soy Audrey Parker. Necesito denunciar unos cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta inmediatamente. Por supuesto, señora Parker. ¿Puede identificar los cargos? 2 billetes en primera clase a Aruba reservados hoy. Gastos de hotel en The Royal Palm Resort. Y necesito eliminar a mi marido como usuario autorizado. ¿Tiene alguna prueba del fraude? Mensajes de texto de mi marido en los que admite que ha utilizado nuestra tarjeta conjunta para reservar un viaje con otra mujer después de vaciar nuestra cuenta bancaria. Se los enviaré inmediatamente a su departamento de fraude. El tono profesional de la representante no pudo ocultar su satisfacción al cancelar los cargos. Charles y Jessica llegarían al aeropuerto al día siguiente y se encontrarían con que sus billetes habían sido invalidados y su reserva de hotel cancelada.
Esa noche, en nuestra casa, mi casa, ya que la había heredado y mantenido a mi nombre, a pesar de las repetidas sugerencias de Charles de añadirla a la escritura por motivos fiscales, encontré nuestro álbum de boda. ¿Charles se veía tan diferente entonces? Antes de los implantes capilares y las inyecciones de Botox. Antes de empezar a usar camisas demasiado ajustadas para su abdomen cada vez más blando. Antes de empezar a usar jerga que sonaba absurda en un hombre de 46 años que intentaba desesperadamente conectar con compañeros de trabajo que tenían la mitad de su edad. ¿Más mensajes? Ya se lo dije a mi familia. ¿Están de acuerdo en que simplemente nos distanciamos? En realidad, no es culpa de nadie. La gente cambia. No te preocupes por la casa. Te dejaré quedarte allí hasta que encuentres algo más pequeño. ¿De verdad creía que tenía algún derecho sobre la casa de mis abuelos? ¿Se le había inflado tanto el ego que había olvidado a quién estaba a nombre de la escritura? Otro mensaje. Sé que la boutique significa mucho para ti. Podemos acordar un pago justo por tu mitad, mi mitad, de mi negocio que yo había concebido, financiado y construido. Mientras él se quejaba de mis largas jornadas y se refería a él como mi caro hobby. Bueno, mañana Charles aprendería algo sobre el derecho de propiedad y la separación de bienes. Pero por ahora disfrutaría de la tranquilidad y planearía mi próximo movimiento. A la mañana siguiente, los mensajes de texto de Charles se habían duplicado. ¿Qué demonios has hecho con nuestra tarjeta de crédito? La aerolínea no acepta nuestros billetes. El hotel ha cancelado nuestra reserva. Respóndeme. Los ignoré y me dirigí a mi boutique. Tenía un nuevo envío de bolsos de cuero hechos a mano que desembalar. Y el trabajo no espera porque tu marido se haya fugado con alguien lo suficientemente joven como para ser su hija. Más tarde ese mismo día llamó la madre de Charles. Charles nos lo ha contado todo, dijo Bárbara sin preámbulos. Te ha dicho que eres muy controladora y que lo has alejado de él. Dice que ahora te muestras hostil y que le estás causando problemas con sus planes de viaje. Puse el altavoz mientras arreglaba el escaparate. ¿Te ha dicho que falsificó mi firma para vaciar nuestra cuenta conjunta? ¿O que pagó los billetes de él y Jessica con nuestra tarjeta de crédito? Silencio. Luego, bueno, dijo que no le dejaste otra opción, que has sido fría y distante. Bárbara, tengo sus mensajes. ¿Quieres que te los lea? ¿El que se jactaba de haberse llevado nuestro dinero? ¿O quizá el que se burlaba de mi edad? Otra pausa. Eso fue un poco insensible. Le dije que ese mensaje era inapropiado. Te agradezco la llamada, Bárbara. Siempre me has caído bien, pero creo que es mejor que terminemos esta conversación ahora. Mi abogada me ha aconsejado que mantenga un contacto mínimo con la familia de Charles durante el proceso. ¿El proceso? ¿Ya? Su voz había perdido su tono acusador. Adiós, Bárbara. A última hora de la tarde, la hermana de Charles, Megan, estaba difundiendo la noticia a través de amigos comunes. Al parecer, Charles y Jessica estaban atrapados en un motel barato cerca del aeropuerto, con sus sueños de Aruba temporalmente frustrados. Él había intentado usar sus tarjetas de crédito personales, pero llevaban meses al límite, otra señal de alarma que yo había notado pero no había mencionado. Mi abogada me llamó para informarme. La audiencia de emergencia está prevista para el lunes. Dado que ha admitido haber vaciado la cuenta conjunta y el fraude con las tarjetas de crédito está documentado, estamos en una posición sólida para congelar todos los activos restantes. ¿Ya le han notificado? Todavía no, pero recibirá los documentos en la dirección de su nuevo motel. Por cierto, las redes sociales de su novia están proporcionando pruebas excelentes. Lleva todo el día publicando cosas sobre su caventura, incluyendo algunos comentarios selectos sobre usted. Sonreí, pensando en mi propia documentación. Un año de cargos sospechosos, recibos de hotel, mensajes de texto que probaban la premeditación. Charles había estado tan concentrado en su gran fuga que nunca había pensado que yo pudiera estar observando, esperando, preparándome. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Te crees muy lista, pero hice copias de todos los registros financieros de la boutique. La mitad del negocio es mía. Reenvié el mensaje a mi abogada y lo añadí al creciente archivo de errores de Charles. Que aprendiera por las malas lo que son los bienes independientes y la propiedad empresarial. A veces,
La mejor venganza es simplemente estar preparado. La audiencia de emergencia del lunes fue todo lo que podía esperar. Charles apareció con su nuevo vestuario juvenil. Vaqueros de diseño demasiado ajustados para un hombre de su edad, una chaqueta que gritaba crisis de mediana edad. Jessica esperaba fuera, con su juventud dolorosamente evidente, bajo la dura luz del juzgado. Mi abogada presentó nuestras pruebas metódicamente. La firma falsificada de Charles en la retirada bancaria. Su alegre mensaje de texto sobre vaciar nuestra cuenta, su fraude con la tarjeta de crédito, su historial documentado de gastos ocultos. Cada pieza había sido cuidadosamente recopilada durante meses de observación silenciosa. Su señoría, intentó el abogado, contratado apresuradamente por Charles. Mi cliente admite haber tomado algunas decisiones precipitadas, pero las acciones de la señora Parker han sido vengativas y calculadoras. Mi abogada replicó. Querrá decir prudentes. Mi clienta protegió sus bienes independientes y mantuvo registros detallados del comportamiento sospechoso de su marido. Eso no es vengativo, es una decisión empresarial inteligente. El juez revisó mi documentación. La escritura de propiedad independiente de la casa, los documentos de constitución de la boutique a mi nombre, la cuidadosa separación de las finanzas personales y las del negocio, de la que Charles siempre se había quejado. Sr. Parker, se dirigió el juez directamente a Charles. Usted admitió en un mensaje de texto haber vaciado deliberadamente una cuenta conjunta y haber utilizado tarjetas de crédito compartidas para financiar un viaje con su novia. ¿Lo niega? Charles se agitó. Solo intentaba romper de una vez. ¿Cometiendo fraude financiero? El juez arqueó una ceja. ¿Y ahora reclama derechos sobre bienes que, según la documentación, están claramente separados de los bienes conyugales? El negocio creció durante su matrimonio, volvió a intentar el abogado de Charles. Mi cliente tiene derecho a una parte de ese crecimiento. El negocio se creó antes del matrimonio, interrumpió mi abogada, y la señora Parker mantuvo una estricta separación entre las finanzas personales y las del negocio en todo momento. Tenemos documentación de cada céntimo invertido y ganado. Observé el rostro de Charles mientras empezaba a darse cuenta de la realidad. Pensaba que sería fácil vaciar nuestras cuentas, huir con su novia y quizás reclamar la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca se había molestado en entender mi insistencia en mantener las cosas separadas y se había burlado de mi cuidadosa contabilidad, calificándola de obsesiva. El tribunal considera que hay pruebas suficientes de mala conducta financiera, anunció el juez. Todos los bienes compartidos quedan congelados hasta que se dicte la sentencia definitiva. Se ordena al señor Parker que devuelva en un plazo de 24 horas cualquier fondo retirado de las cuentas conjuntas. «Pero ese dinero ya no está», protestó Charles. «Lo gastamos en...» «Entonces le sugiero que encuentre la manera de reemplazarlo», le interrumpió el juez. «Y señor Parker, el tribunal ve con muy malos ojos el uso de tarjetas de crédito compartidas para financiar aventuras con amantes». Fuera del juzgado, oí a Jessica preguntarle a Charles por sus planes para Aruba. Su respuesta se perdió entre el sonido de mis tacones, que resonaban con confianza sobre el suelo de mármol, mientras regresaba al negocio que él nunca había entendido ni respetado. Las semanas siguientes trajeron consigo una serie de movimientos cada vez más desesperados por parte de Charles. Intentó afirmar que la boutique había sido idea suya. Recordó haber invertido dinero en sus inicios. Incluso sugirió que había sido mi socio desde el principio, afirmaciones que mis meticulosos registros desmintieron rápidamente. «Se está desesperando», observó mi abogada. Las redes sociales de Jessica muestran que ahora se están quedando en su apartamento estudio. Al parecer, vivir con el sueldo de un asistente no es el escape glamuroso que él imaginaba. La familia de Charles comenzó a ponerse en contacto con nosotros, con un tono muy diferente al de sus acusaciones iniciales. «No teníamos ni idea», admitió su hermana Megan durante una visita inesperada a mi boutique. Nos dijo que había sido fría y controladora, que necesitaba escapar. Pero luego vimos sus mensajes. Esa forma en que se jactaba de quitarte el dinero, continuó, pasando los dedos por un pañuelo de seda. Ese no es el hermano que yo creía conocer. Su madre volvió a llamar, esta vez llorando. Las cosas que dijo sobre tu edad,
sobre sustituirte por alguien más joven. Yo le crié mejor que eso. O creía que lo había hecho. Dejé que sus llamadas se desviaran al buzón de voz. Su apoyo podría haber significado algo hace unas semanas, pero ahora parecía que eran ratas abandonando un barco que se hunde. La boutique prosperó, impulsada irónicamente por los cotilleos locales sobre mi situación. Las mujeres empezaron a venir expresamente para mostrar su apoyo, y a menudo se iban con mucho más de lo que habían pensado comprar. Mi ex intentó algo similar, me confió una clienta, mientras compraba un bolso de diseño. Pensó que se quedaría con todo en el divorcio. Los hombres así nunca esperan que seamos más inteligentes que ellos. Mi teléfono seguía vibrando de vez en cuando con mensajes de Charles, cuyo tono oscilaba entre la ira y la manipulación. Lo has arruinado todo. Nunca quise hacerte daño. Te arrepentirás de ser tan vengativa. ¿No podemos llegar a un acuerdo? Ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Reenvié todos los mensajes a mi abogada sin responder. A través de amigos comunes, supe que Jessica se lo estaba replanteando. Al parecer, compartir su apartamento con un hombre de mediana edad que no podía permitirse una casa propia no era la aventura romántica que había imaginado. La diferencia de edad que le había parecido emocionante durante sus encuentros secretos en el hotel era diferente a la luz de la cruda realidad cotidiana. Ella publicó comentarios vagos sobre relaciones tóxicas y aprender de los errores en las redes sociales. Mi abogada me comentó durante una llamada para ponerme al día que Jessica había eliminado su estado sentimental esa misma mañana. Casi sentí lástima por Charles. Pero entonces recordé su firma falsificada en el retiro bancario. La risa en su voz cuando me dijo que había vaciado nuestra cuenta. La crueldad casual de sus comentarios sobre mi edad, la forma en que había dado por sentado que yo estaría indefensa sin él. En lugar de lástima sentí otra cosa. Orgullo. Orgullo de mi previsión, de mi fuerza tranquila, de mi capacidad para protegerme mientras él me subestimaba. La vista final del divorcio pintó un panorama muy diferente al triunfo que Charles había imaginado. Su actitud arrogante había desaparecido, sustituida por un pánico apenas disimulado. Jessica brillaba por su ausencia. Según los rumores de la oficina, había rehecho su vida con un compañero de trabajo de su edad. Charles se presentó con su ropa vieja. Al parecer, había devuelto la ropa de diseño para ayudar a pagar la cuenta conjunta que había vaciado. Su abogado parecía cansado, probablemente por intentar encontrar lagunas en mi documentación de la separación de bienes. Su señoría, intentó por última vez el abogado de Charles. A pesar de la documentación sobre la separación de bienes, mi cliente contribuyó al crecimiento del negocio de su esposa mediante su apoyo moral. ¿Apoyo moral?, interrumpió mi abogada. Como estos mensajes de texto en los que menosprecia el negocio de la señora Parker llamándolo tiendecita, o estas publicaciones en las redes sociales en las que lo califica de afición. El juez había visto claramente suficiente. El acuerdo final reflejaba mi cuidadosa planificación. Yo me quedé con mi casa, mi negocio y mis bienes separados. Charles obtuvo sus pertenencias personales, su pensión y su coche, que valía menos de lo que debía por él. «Me has destruido», siseó mientras salíamos del juzgado. «Tendré que volver a vivir con mis padres». «No, Charles», respondí con calma. «Tú te has destruido a ti mismo. Yo solo me he protegido». Su madre lo esperaba fuera, lista para llevarlo a su casa, su nuevo hogar. A sus 46 años, la ironía de su situación no se le escapaba a nadie. El hombre que se había burlado de mi edad ahora vivía en la habitación de su infancia, mientras yo seguía dirigiendo mi exitoso negocio. «¿Lo has planeado todo?», me acusó. «¿Sabías que esto iba a pasar?» «No, solo presté atención. Y a diferencia de ti, comprendí el valor de llevar un buen registro». Su madre se interpuso entre nosotros. «Ya basta, Charles. Ya has hecho bastante el ridículo». Mientras se alejaban, la oí empezar a regañarle. «¿En serio? ¿En qué estabas pensando? ¿Falsificar su firma? ¿Vaciar las cuentas bancarias? ¿Enviar esos mensajes tan horribles?» Los vi desaparecer en el aparcamiento y no sentí nada más que alivio. Charles pensaba que estaba escribiendo el final de nuestra historia con esa firma falsificada y esos mensajes crueles, pero en realidad
solo había puesto en marcha mis planes cuidadosamente elaborados. Mi teléfono vibró, pero esta vez no eran mensajes de Charles, sino notificaciones de nuevos pedidos en la página web de mi boutique. La vida seguía adelante, pero no en la dirección que él había imaginado. 6 meses después de que se formalizara el divorcio, mi boutique se había ampliado con un segundo local. No se me escapaba la ironía. Mientras Charles luchaba por reconstruir su vida, la tiendecita que había despreciado estaba prosperando. Había contratado a 3 nuevos empleados y había lanzado una tienda online que estaba ganando popularidad a nivel nacional. Las noticias sobre la situación de Charles llegaron a mis oídos a través de conocidos comunes. Había probado las aplicaciones de citas, pero descubrió que las mujeres de su edad no estaban interesadas en un hombre de mediana edad que vivía con sus padres. Las mujeres más jóvenes, que habían oído hablar de su historia a través de los chismes de la oficina, se mantenían alejadas. Al parecer, Jessica había advertido a sus amigas sobre él, compartiendo capturas de pantalla de sus desesperados intentos por recuperarla después de que ella lo dejara. Su carrera también se resintió. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa había iniciado una investigación sobre su relación con una subordinada, lo que le valió una amonestación formal. El ascenso que esperaba fue para otra persona, alguien que no tenía antecedentes de relaciones inapropiadas con el personal auxiliar. Intentó alegar discriminación por edad, me contó Megan durante otra visita a la boutique, diciendo que le estaban castigando por salir con alguien más joven. Recursos Humanos se limitó a añadir esa queja a su expediente. Me sorprendió volver a ver a su hermana en mi tienda, pero su presencia decía mucho sobre lo mucho que Charles había alejado a su propia familia. Sé que al principio no te apoyamos, admitió. Él se hacía también la víctima. Pero viendo cómo manejó todo, cómo actuó después, me avergüenza haberle creído. Mi abogada me mantuvo informada de los continuos intentos de Charles por impugnar el acuerdo de divorcio. Todas las peticiones fueron denegadas. Su alegación de distribución injusta fue desestimada basándose en las pruebas de sus propias acciones. Llegó a argumentar que su mensaje de texto sobre vaciar la cuenta era solo una broma, me dijo riendo. El juez le preguntó si jaja hacía que la falsificación fuera menos ilegal. El éxito de la boutique supuso una validación inesperada. Las revistas de negocios locales querían publicar mi historia, no como una esposa despechada, sino como una mujer de negocios inteligente que protegió sus intereses. Jóvenes emprendedores me pedían consejo sobre cómo separar las finanzas personales de las del negocio. La mejor protección es la preparación, le dije a una joven que me recordaba a Jessica, y confía siempre en tu instinto. La madre de Charles llamaba de vez en cuando, normalmente después de que él hubiera hecho algo especialmente autodestructivo. Había probado las apuestas online, con la esperanza de solucionar rápidamente sus problemas económicos. Se había involucrado en un esquema piramidal que prometía ganancias rápidas. Cada intento de recuperar su antiguo estilo de vida solo le hundía más en los problemas. No sé en qué nos equivocamos con él, suspiró durante una llamada. Su padre y yo le ofrecimos ayudarle a recuperarse si asumía la responsabilidad de sus actos, pero sigue culpando a todos los demás, a ti, a Jessica, a su empresa, al juez. Escuché educadamente, pero mantuve la distancia. Sus problemas familiares ya no eran asunto mío. Mi vida había seguido adelante, llena de planes para abrir una tercera boutique y una posible expansión al sector de los accesorios de lujo. El único recuerdo del impacto que Charles había tenido en mi vida era una copia enmarcada del cheque bancario falsificado que colgaba en mi oficina. Debajo estaba mi último premio empresarial, prueba de que a veces la mejor venganza es simplemente triunfar por tus propios medios. Un año después del divorcio, organicé la gran inauguración de mi tercera boutique. El evento atrajo a los medios de comunicación locales, y la historia que querían contar no era sobre mi matrimonio fallido, sino sobre una mujer de negocios exitosa que expandía su marca. La traición de Charles se había convertido en una mera nota al pie de mi historia de éxito. Durante el evento, Jessica entró inesperadamente. Parecía más joven que nunca, o tal vez yo me sentía mucho más fuerte. Se movía incómoda, agarrando su bolso como si fuera un escudo. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja.
Creí todo lo que él me dijo sobre cómo eras fría, controladora, cómo no apoyabas sus sueños. Luego, lo vi intentar las mismas tácticas de manipulación conmigo cuando las cosas se pusieron difíciles. Seguí ordenando una vitrina de gafas de sol de diseño. Esos no eran sueños, Jessica, eran escapatorias. Hay una diferencia. Ahora lo sé. Hizo una pausa y añadió. Intentó mudarse contigo cuando congelaste las cuentas. Pensaba que mi apartamento sería algo temporal. Después de 2 semanas, quejándose del tamaño de mi armario y sugiriéndome que pidiera un préstamo para un sitio más grande, entendí lo que querías decir con la diferencia entre sueños y escapatorias. Me eché a reír. Déjame adivinar. Tenía grandes planes, pero no tenía forma de financiarlos. Exacto. Todo iba a salir bien una vez que sus inversiones dieran sus frutos, una vez que consiguiera ese ascenso, una vez que su criptomoneda aumentara definitivamente de valor. Ella negó con la cabeza. Ahora salgo con alguien de mi edad. Tenemos préstamos estudiantiles y un pequeño apartamento, pero al menos estamos construyendo algo real. Después de que se marchara, mi asistente me susurró. ¿Era esa la novia? No, respondí. Solo otra mujer que aprendió la misma lección que yo. Hablando de lecciones, señalé a una joven pareja que examinaba nuestros bolsos de diseño. Hablemos de vuestra idea para ampliar nuestra línea de accesorios. La boutique se había convertido en algo más que un negocio. Era un símbolo de independencia, de resiliencia, del poder de la preparación. Los jóvenes emprendedores solían pedirme consejo y yo siempre les insistía en la importancia de proteger sus activos. La madre de Charles llamó por última vez, no para hablar de Charles, sino para darme las gracias. «¿Le has enseñado a nuestra familia una lección importante?», dijo, «sobre permitir el mal comportamiento, sobre poner excusas a la crueldad. Charles sigue viviendo en casa, sigue culpando a todos los demás de sus problemas, pero ya no lo defendemos. Ese es tu legado a nuestra familia, mostrarnos la diferencia entre apoyar a alguien y permitirle todo». Pensé en ese legado mientras revisaba los planes para una cuarta sucursal. Charles había intentado humillarme, cambiarme por una modelo más joven y quedarse con la mitad de todo lo que yo había construido. En cambio, sin darse cuenta, me había empujado a ser aún más fuerte y más exitosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogada. Charles presentó otra petición para revisar el acuerdo. El juez la desestimó de inmediato y le ordenó pagar las costas judiciales. Pensé que le gustaría saberlo. Sonreí al imaginarlo en su habitación de niño, todavía intentando reescribir un final que había quedado determinado en el momento en que me subestimó. 2 años después de la traición de Charles, recibí una invitación para hablar en una conferencia de mujeres empresarias. El tema no era el divorcio ni la traición, sino cómo construir y proteger un negocio exitoso. Mi historia había pasado de ser una advertencia a una fuente de inspiración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer preguntó sobre cómo mantener separadas las finanzas personales y las del negocio. Mi marido dice que soy paranoica, que el matrimonio significa compartirlo todo. Mi exmarido decía lo mismo, respondí, hasta que intentó quedarse con la mitad de mi negocio en el divorcio. Confíe en su instinto. Protegerse no es paranoia. La cadena de boutiques había crecido hasta tener 5 tiendas, cada una más exitosa que la guía anterior. La tiendecita, de la que Charles se burlaba, ahora empleaba a 30 personas y había aparecido en varias revistas nacionales. A través de amigos comunes, supe que Charles finalmente se había mudado de la casa de sus padres a un pequeño apartamento encima de un garaje. Había tenido que aceptar un trabajo peor remunerado después de que su antigua empresa redujera plantilla y eliminara su puesto durante una reestructuración. En su perfil de citas, seguía apareciendo como joven de espíritu, aunque su foto de perfil estaba claramente desactualizada. Irónicamente, Jessica se había convertido en una clienta habitual de mi boutique original. Había obtenido su título en Administración de Empresas y había creado su propia empresa de consultoría en redes sociales. «Tú me inspiraste», me dijo una vez, mostrándome cómo una mujer puede construir algo duradero en lugar de caer en promesas vacías. Guardé el recibo de retirada falsificado de Charles enmarcado en mi oficina, no como un recuerdo doloroso, sino como prueba de lo lejos que había llegado. Debajo colgaba un cartel que decía:
El éxito es la mejor venganza. En la celebración del 5º aniversario de mi boutique original, me puse de pie para dirigirme a mis empleados y clientes fieles. El espacio se había transformado de una tiendecita en la tienda insignia de un próspero imperio empresarial. La madre de Charles asistió, aunque no le había enviado una invitación. Esperó a que la multitud se dispersara para acercarse a mí. «Ayer vi a Charles», dijo, alisándose el vestido de diseño que había comprado en mi tienda. Hablaba de sus días de gloria, de la vida que podría haber tenido. A ver cosas sostenato. Todavía no entiende que no lo perdió todo en el divorcio, sino que lo tiró él mismo. Pensé en esa firma falsificada, en su crueldad despreocupada, en su presunción de que sin él me derrumbaría. ¿Cómo esperaba que le suplicara que me derrumbara, que le diera la razón sobre mi desesperación? En cambio, había construido algo más fuerte que antes. Cada nueva boutique era un testimonio de lo que las mujeres podían lograr cuando dejaban de apagar su luz por hombres inseguros. La joven dependienta que había contratado el mes pasado, que casualmente también se llamaba Jessica, se acercó con una pregunta sobre el nuevo sistema de inventario que había implementado. Mientras le explicaba el proceso, vi mi reflejo en el escaparate de la tienda. Vi lo que Charles no había visto 5 años atrás, no una mujer que envejecía, sino una que se volvía más sabia, más fuerte, más exitosa. Su firma falsificada había querido ser un final. En cambio, había sido un comienzo, no solo para mí, sino para todas las mujeres que escucharon mi historia y se dieron cuenta de que merecían algo mejor que la crisis de mediana edad de otra persona.